Ok, pues hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nos encontramos en el mercado de Dumas. Es un mercadito gastronómico que pueden encontrar en Polanco. Está a la altura de calle Alejandro Dumas, esquina casi con Mazarik. La verdad es que la comida aquí, los postres, todo es muy rico. Nos recomendamos enormemente que se den una escapadita y vengan a tomarse un cafecín con una tarta de chocolate. Oigan, pues fíjense que andamos con un proyecto, queremos platicarles de temas de interés general, pero desde un punto de vista muy desenfadado. A estas pláticas les vamos a llamar 10 minutos con el tío Germán. Yo soy el tío Germán y ustedes serán mis sobrinos. Y bueno, para esta primera plática elegimos hablar sobre el Banco de Pagos Internacionales. ¿Cómo surgió esta idea? Bueno, les platico. Seguramente hace poco, al menos para los que son mexicanos, escucharon que el que era el gobernador del Banco Central Mexicano, Agustín Carstens, renunció a su encomienda para aceptar la gerencia del BPI, el Banco de Pagos Internacionales. México se caracteriza porque hay muchísimos medios de difusión, programas de televisión que son noticieros, programas de radio, blogs de internet, muchísimos, para donde voltees a toda hora, el radio, la televisión, el internet están saturados con esos noticieros, y la mayoría de ellos lo único que hacen es que repiten las mismas noticias una y otra vez. Cuando anunciaron que Carstens había renunciado a su encomienda, diciendo que se iba al BPI, nadie se tomó la molestia de explicar qué era el BPI. Solamente por ahí uno que otro medio dijo, bueno, se va a ocupar la gerencia de uno de los bancos internacionales más importantes del mundo, el Banco de los Bancos Centrales. Y ya, ese fue todo su comentario, sin explicar a qué se referían con esto del Banco de los Bancos Centrales. Vamos a explicarlo así. Cuando ustedes abren una cuenta bancaria en el banco comercial que quieran, tienen disponible su número de cuenta, su tarjeta de débito e incluso su número de celular, que pueden dar a su vez a otras personas para que ellos les hagan pagos. Esto es algo muy normal, ¿no? A todos los que somos empleados nos pagan así, a través de una cuenta bancaria, y cuando ustedes tienen que pagar un servicio lo hacen del mismo modo, depositando una cuenta del banco de su proveedor. Pues los bancos centrales, por ejemplo el Banco Central Mexicano, el Banco Central Canadiense, la Reserva Federal de los Estados Unidos, etc., cuando tienen que enfrentar obligaciones con otros bancos de otros países, les deposita ya sea en el Banco Mundial o en el Banco de Pagos Internacionales. El Banco de Pagos Internacionales tiene su sede en la ciudad de Basilea, en Suiza, y es un banco con muchísimo poder. Así que creo que les tengo que contar un poquito de dónde nace esta institución. Resulta que cuando la Primera Guerra Mundial concluye, los países vencedores, los aliados, obligan al único país sobreviviente de las potencias centrales, me refiero a Alemania, a pagar las indemnizaciones de guerra. Sin embargo, la economía alemana estaba en bancarrota. Daba lo mismo cobrarle un marco alemán a 1.000.000 de marcos, pues porque su moneda no valía nada, tenía que recuperarse económicamente. Desde 1920 hasta 1930 fue un problema en la Comunidad de Naciones el modo en el que se le obligaría a Alemania a pagar sus deudas de guerra. Entonces resulta que dos personas muy inteligentes y que eran amigos entre sí, me refiero al que era el gobernador del Banco Central de Alemania y el gobernador del Banco Central del Reino Unido, un día se reunieron muy quitados de la pena para platicar sobre cómo hacer que Alemania enfrentara sus obligaciones. Y entonces se les ocurrió matar un pájaro de dos tiros. Dos pájaros de un tiro. Decidieron crear un banco y que ese banco se encargara de administrar los pagos de las indemnizaciones de guerra de Alemania.
Sus críticos en su momento dijeron, bueno, ¿y como para qué crear un banco? Basta con crear un fideicomiso que administre el dinero y le haga llegar los pagos a los países vencedores. Bueno, había una razón. Los dos gobernadores eran liberales. En ese entonces el liberalismo apenas cobraba fuerza. Las economías eran economías nacionales y tenían pocas conexiones entre sí. Pero este banco lo que buscaba es que los intercambios económicos entre las economías de los países fueran ajenos a cualquier jurisdicción nacional, que estuviera por encima de cualquier país, que el dinero fluyera libremente a través de este banco, prescindiendo de cualquier restricción legal, ya sea de un país como Alemania o como Inglaterra. Entonces crean este banco, el Banco de Pagos Internacionales, le dan sede en Basilea, Suiza, y adquiere estatus de organismo internacional. Las acciones las compran en su momento Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Bélgica. Le ofrecieron acciones a los Estados Unidos, pero ellos en ese entonces tenían una política de no intervención en los asuntos europeos. Así que la Reserva Federal no compra acciones, pero se las cede a bancos comerciales norteamericanos. También bancos comerciales de Japón adquieren acciones. Al día de hoy, este banco ha sobrevivido a todo. Sobrevivió a la depresión de los años 20. Sobrevivió a la Segunda Guerra Mundial. Sobrevivió a la Guerra Fría. A los acuerdos de Bretton Woods. A las diferentes crisis económicas del siglo XX y el principio de este siglo. Hoy en día, gracias a ese estatus de organismo internacional, actúa desde las sombras, pues no se sabe realmente quién es dueño de las acciones y no le rinde cuentas a ningún país, ni tampoco a ninguna comunidad de naciones. Sus decisiones son completamente ajenas a la jurisdicción de cualquier país o legislación estatal. En sus instalaciones se reúnen cada bimestre los gobernadores de los bancos centrales de las potencias mundiales. Se reúnen un domingo cada 2 meses. ¿Y para qué se reúnen? Pues para conversar entre ellos, intercambiar ideas y hablar de la economía internacional. O al menos eso es lo que dicen, porque no se sabe lo que discuten ahí dentro. No se levantan minutas de esas reuniones y no se dan conferencias de prensa. De hecho, se rumora que muchos acuerdos económicos importantes se han celebrado al interior de sus paredes y que no se han firmado ningún documento, que basta con la palabra de los gobernadores que en su momento tratan entre sí. ¿A qué más se dedica este banco? Pues bueno, hay una regla en la política que dice que cuando hay vacíos de poder, estos siempre son ocupados por alguien, que el poder jamás permanece vacante. Pues bueno, por ejemplo, la banca comercial a nivel internacional no está regulada. No hay un organismo supranacional que le dicte reglas a los bancos comerciales. Sin embargo, el Banco de Pagos Internacionales tiene un comité que expide reglas y se conocen popularmente como los acuerdos de Basilea. Estos acuerdos no pueden obligar a ningún banco comercial, es decir, no tiene poder coercitivo, pero casi todos procuran obedecerle. Es un gran poder que está ajeno a la decisión de las naciones. ¿Qué otras cosas hace? Pues ya dijimos, actúa como club de los banqueros y sus arcas permanecen ajenas, insistimos, a cualquier legislatura. Eso hace que, por ejemplo, hace poco hubo un escándalo por el incumplimiento de los pagos del gobierno argentino, porque precisamente gran parte de sus recursos nacionales estaban depositados en el BPI y como son bienes inembargables, pues definitivamente se desató el escándalo. Al día de hoy este banco actúa desde las sombras. Su gobernador actual es Agustín Carstens. Y bueno, no es que tenga nada de malo que haya un organismo económico internacional, pero a diferencia del Banco Mundial o del Fondo Monetario Internacional, que tienen reglas específicas y le rinden cuentas a sus miembros, este banco no le rinde cuentas a nadie. Entonces, en verdad lo cuestionable es ¿por qué se permite que un organismo internacional que trabaja con fondos públicos de diferentes naciones permanezca en la opacidad?
Les recomendamos mucho investigar también por su cuenta. En específico, queremos recomendarles un libro que se llama precisamente El Superbanco, o al menos así se tradujo el título en español. Su autor es Adam Levor. Aquí podrán encontrar toda la historia de este banco de Basilea, que es de lo más interesante. Y bueno, estos videos son así, van a ser charlas informales para que se enteren de uno que otro chisme, de asuntos que muchas veces los especialistas les da por decir que nadie más puede comprenderlos, que solamente ellos desde su esfera de conocimiento son capaces de entender. Pero no es verdad, aquí verán que muchos temas basta con platicarlos para que todos nosotros, simples mortales, los entendamos. Déjanos sus comentarios por favor aquí abajo, estaremos contentos de saber qué piensan de esta clase de videos. Y bueno, también encontrarán nuestras redes sociales para que nos escriban y nos propongan temas para estas charlas. Les agradecemos mucho su tiempo y bueno, pues insisto, dense una vueltecita aquí por el mercado de Dumas, está muy rico todo. Yo nada más estoy esperando que se enfríe mi cafecito, ¿no? Que no me gusta muy caliente. La tarta de chocolate es una grosería, entonces dense una vueltecita. Gracias y salud. Entonces, todos estos videos van a tener al final un minuto de conclusiones, será el minuto de conclusiones con el tío Germán. Y bueno, ya que estamos hablando del BPI, del Banco de Pagos Internacional, ¿qué es? Es un organismo internacional, un banco, el banco de los bancos centrales. Los bancos se pagan a través de las cuentas que tienen en esta institución. Tiene su sede en la ciudad suiza de Basilea. No le rinde cuentas a ningún gobierno nacional, a ninguna jurisdicción, y no se sabe con certeza quiénes son sus accionistas actuales. ¿De dónde viene el Banco de Pagos Internacional? Data de la finalización de la Primera Guerra Mundial. Fue creado en su momento para pagar las indemnizaciones de guerra de Alemania. Fue fundado en 1930 y actualmente tiene estatus de organismo internacional, por lo cual sus bienes son inembargables y no puede ser intervenido por ninguna autoridad judicial. ¿Quién es su actual titular? Quien fuera en su momento el gobernador del Banco Central Mexicano, Agustín Carstens. ¿Y por qué es motivo de polémica? Porque no se entiende cómo un organismo internacional que trabaja con recursos públicos de diferentes naciones no le rinde cuentas a la comunidad internacional, a diferencia de otras instituciones como el Fondo Monetario Internacional o el Banco Mundial. ¿Vale? Esperamos que hayan disfrutado de esto. Cuídense. Adiós.